Bienvenido a dos ejemplos donde escribiremos una suma con el sino, y una diferencia con el sino como producto. Primero escribiremos sine 7x más sine 5x como producto, y luego escribiremos sine 23.3x, sine 12.7x como producto. Antes de comenzar a través de revisar, las cuatro sumas a las identidades de actividades del producto se entregan aquí. En nuestros dos ejemplos, estamos utilizando estas primeras dos identidades. Una cosa que quiero mencionar es cuando tenemos la suma desde que la adición es significativa que podemos cambiar la orden y no afectará la suma. Es normal que A sea igual al ángulo más grande, y por lo tanto A más B dividido por 2 y A, B dividido por 2. Sería ambos positivo. Si terminamos con un ángulo negativo, sería típico realizar una sustitución usando una identidad de ángulo negativo dada a continuación. Mirando nuestro primer aviso de ejemplo, como tenemos sine 7x más sine 5x. Esto sería el orden preferido de la adición, donde A es igual a 7x y B es igual a 5x. Aviso aquí A, B sería más 2x. Y se prefiere tener un coeficiente positivo cuando tenemos una expresión para un ángulo. ¿Qué significa sine 7x más sine 5x será igual a 2? X sino de A más B dividido por 2 sería 7x más 5x dividido por 2. X cosino de A, B dividido por 2 que sería 7x, 5x dividido por 2. Ahora solo necesitamos simplificar. Tenemos 2x, el sino de esto sería dividido 12x por 2x cosino de. Esto se dividiría 2x por 2. Simplificando una vez más, tenemos 2x sine de 12x dividido por 2 y 6x cosine of 2x dividido por 2 solo será 1x o x. Ahora tenemos la suma dada escrita como producto. Ahora deje mirar nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos una diferencia entre el sino. Así que estaremos utilizando la identidad dada a continuación donde A es igual a 23.3x y B es igual a 12.7x. Tan sino de 23.3x, sine 12.7x es igual a 2x cosine de A más B dividido por 2. Eso será 23.3x más 12.7x dividido por 2x sino de A, B dividido por 2. Eso será 23.3x, 12.7x dividido por 2. Y ahora simplificamos. 2x el cosino de 23.3x más 12.7x que va a ser 36x dividido por 2. X el sino de 23.3x, 12.7x sería 10.6x dividido por 2. Así que el paso final aquí tenemos 2x cosino de 36x dividido por 2 sería 18x el sino de 10.6x dividido por 2 sería 5.3x. Una vez más, tenemos la diferencia dada escrita como producto. Espero que esto fue útil.